En uno de los episodios que el apóstol Pablo experimentó fue cuando él iba como prisionero de Jerusalén a Roma. Pero en la travesía en el mar, la embarcación sufrió un naufragio y ellos llegaron a una isla llamada Malta, en medio de aquel intenso frío. Pero Pablo, al llegar a la isla, como todo hombre de Dios, tomó la iniciativa para poder hacer una fogata y que el fuego pudiera de alguna manera darle ese alivio a los cuerpos que estaban sufriendo de hipotermia. Y el apóstol Pablo, dice la Biblia, entonces habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echó al fuego. Pero fíjense que cuando uno está tomando la iniciativa para hacer algo, para bendecir a otras vidas, siempre suceden cosas en las cuales quieren desanimarnos. Y dice la Biblia que mientras Pablo estaba echando esas ramas al fuego, dice que una víbora, huyendo del calor, se le prendió en la mano. Imagínense, a veces hay cosas que suceden en nuestras vidas inexplicablemente para desanimarnos. Siempre el enemigo quiere levantar la obra de la serpiente para que nosotros podamos detener esa obra misionera, esa obra de misericordia que nosotros estamos haciendo. Y dice la Biblia, pero él, sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño padeció. Pero miren la actitud de los naturales de esa isla, porque dice la Biblia, pero en el versículo 6, ellos estaban esperando que él se hinchase o cayese muerto de repente. Las personas están esperando nuestra reacción y ese es el punto en esta oportunidad. Ellos estaban expectantes a ver qué le iba a suceder al apóstol Pablo. Y saben que cuando pasan situaciones en nuestras vidas, las personas están esperando nuestra reacción. Cuando te quitan un trabajo, cuando te vituperan, cuando te calumnian, cuando te defraudan, ellos están esperando a ver qué reacción nosotros vamos a tener. No solamente es el acto mismo que nos está sucediendo, esa es una parte. Lo más delicado es nuestra reacción. Y dice que estos estaban esperando que obviamente Pablo se hinchase y luego que Pablo muriera. Pero lo interesante de esto, dice, y viendo que ningún mal le había venido, cambiaron de parecer y dijeron que era un Dios. Y les digo que ellos cambiaron de parecer porque en el versículo 3 dice, entonces habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echó al fuego, y una víbora huyendo del calor se le prendió en la mano. Cuando los naturales vieron la víbora colgada en su mano, se decían unos a otros, ciertamente este hombre es homicida, a quien escapando del mar la justicia no deja vivir. Ellos pensaban de que lo que había sucedido a Pablo era porque era un hombre malo, era un hombre pecador, era un hombre alejado de Dios. Pero cuando vieron que ninguna reacción hubo en su cuerpo, en su vida, entonces cambiaron de parecer y dijeron, este es un Dios. Obviamente con nosotros no van a decir que somos dioses, pero sí van a decir que somos hijos de Dios. Somos hijos de ese mismo Dios del cual Pablo servía. Y creo de que lo que pasa a nuestras vidas, nosotros debemos de ser conscientes que están sucediendo para que el nombre de Dios sea glorificado y para manifestar de alguna manera que nosotros somos hijos de Dios y que nosotros somos diferentes. Nosotros no debemos de reaccionar como reacciona el mundo. Nosotros no debemos de reaccionar como reacciona la gente que no tiene a Dios en su corazón. Nosotros no debemos de reaccionar como personas que no conocen la palabra de Dios. Nuestra reacción tiene que ser diferente, porque Dios está con nosotros. Cuando la víbora toque nuestra vida, cuando el enemigo toca nuestra vida queriendo
destruirnos, porque la Biblia dice que el ladrón no viene sino para robar, matar y destruir, y cuando eso pase en nuestras vidas tenemos que ser conscientes que nuestra reacción tiene que ser diferente. Por eso Pablo y Silas dice que cuando estaban en la cárcel injustamente por la obra de la serpiente, del enemigo, dice que ellos empezaron a entonar salmos, empezaron a entonar himnos al Señor. La reacción es diferente. Entonces, si le quisiera poner un título a esto sería ¿cuál es tu reacción? Porque tu reacción va a glorificar el nombre de Dios. Tu reacción va a demostrar que tú eres un hijo de Dios. Tu reacción va a demostrar los frutos que hay en tu vida. Tu reacción va a hacer que otras vidas cambien de parecer. Tu reacción va a hacer que otros se acerquen a Cristo, porque dice la Biblia que Dios visitó esta isla. Y noten cómo termina esta historia. Hecho esto, también los otros que en la isla tenían enfermedades, venían y eran sanados, los cuales también nos honraron con muchas atenciones, y cuando zarpamos nos cargaron de las cosas que eran necesarias. ¿Por qué? Porque Pablo había llevado un fuego de Dios ahí. No solamente Pablo inició esta historia encendiendo un fuego natural, terminó la historia encendiendo un fuego espiritual. Muchas vidas eran sanadas. Pero ¿cuál fue la clave? Fue la reacción de Pablo a la mordedura de la serpiente. Sabes que tu reacción va a abrir la oportunidad para que Dios haga cosas grandes en tu familia, donde tú trabajas, en la iglesia, en muchos lugares. Entonces, que Dios nos ayude y que nosotros reaccionemos como hijos de Dios cuando la serpiente quiere detener la obra de misericordia que nosotros hemos iniciado. Que Dios les bendiga.